Hablamos ahora del regulador PID o controlador PID, en el cual, como vemos aquí, se adicionan o se suman las tres acciones que hemos estudiado: una acción proporcional, una acción integral y una acción derivativa. Entonces va a tener las ventajas de los reguladores anteriores, del proporcional integral y el proporcional derivativo. Los parámetros que se suelen utilizar en los reguladores industriales pues son la banda proporcional, el tiempo de reajuste y el tiempo de avance. Aunque también a veces se controlan y se varían las ganancias proporcionales integral y derivativa. Teniendo unas podemos calcular las otras, es decir, teniendo las constantes proporcional, integral y derivativa, podemos obtener el tiempo de reajuste, el tiempo de avance y la banda proporcional y viceversa. Este regulador, como hemos dicho, en él se dan las tres acciones. Entonces, ante un error de este tipo, pues aparecerían la acción proporcional, la acción derivativa y la acción integradora del área del error, lo cual daría una reacción más rápida hacia el actuador. Si nosotros simulamos en una planta, la planta que estamos viendo estos días, nosotros habíamos utilizado un regulador proporcional y bueno, pues en este caso ha salido inestable porque no he puesto acción derivativa. Bien, esta es una regulación proporcional integral. Si nosotros añadimos ya las tres acciones, proporcional, integral y derivativa, pues la respuesta en el régimen permanente, como veis, pues goza de un error nulo en el régimen permanente, de unas oscilaciones menores que en el proporcional integral y bueno, pues luego los parámetros dinámicos de esta respuesta se pueden ir ajustando estos valores de forma empírica, como vamos a ver más adelante, o de forma mediante alguna fórmula de cálculo. Nosotros podemos decir que en la regulación industrial, la regulación de la presión en gases suele ser proporcional porque son procesos muy estables y se puede aumentar la ganancia hasta valores muy elevados sin que el proceso sea inestable. En la regulación de presión y caudal suele utilizarse un regulador proporcional integral debido a que el ruido en los sensores hace que la utilización del regulador proporcional derivativo lleve a la inestabilidad. Y también decir que en el control de temperatura se suele utilizar el proporcional integral derivativo. ¿Cuál es el regulador que elegiremos en un caso general? Pues lo más importante es tener en cuenta el error en régimen permanente. Si no es necesario que el error sea nulo, en algunos casos no es necesario, nosotros vamos a ir a un regulador proporcional de manera general. Y si además nos piden algún tipo de condicionamiento dinámico, algún tipo de respuesta dinámica particular, intentaremos mejorar esa respuesta dinámica con un regulador proporcional derivativo. Sin embargo, si nos piden un error nulo, o el proceso requiere un error nulo, que también es muy común, y las especificaciones dinámicas no son muy elevadas, iremos al proporcional integral. Y si ya necesitamos, como en este último caso, unas especificaciones dinámicas y un error nulo, iremos al regulador PID. Para el regulador proporcional integral derivativo, muchas veces en los casos reales se utilizan métodos empíricos para calcular estas constantes proporcionales, integrales y derivativas. Vamos a ver dos métodos. El método de Ziegler-Nichols en lazo abierto, en el cual se utiliza en plantas que tengan esta respuesta de color azul ante entrada a escalón.
Si la respuesta de la planta no es de este tipo, casi un sistema de primer orden, con este retraso, pues no se va a poder aplicar este método. Entonces, se evalúa la respuesta a escalón de la planta y se miden los parámetros, el parámetro L, este parámetro tau y el valor de K, que es el valor en el régimen permanente. Una vez que tenemos esos valores, las constantes proporcionales, el tiempo integral y el tiempo derivativo, pues se obtienen con estas fórmulas. De esta manera tendríamos los parámetros del regulador proporcional integral. Y en el caso general, el método de Ziegler-Nichols enlace cerrado no requiere esta respuesta de color azul, puede ser cualquier sistema. Entonces se trabaja en lazo cerrado y lo que se hace es utilizar en lazo cerrado el regulador proporcional integral derivativo, partir de unas constantes integrales nulas y una derivativa nula e ir aumentando la ganancia proporcional hasta que se obtengan unas oscilaciones mantenidas, justo en el límite de estabilidad. Se va a llevar el sistema al límite de estabilidad, a un sistema críticamente inestable o críticamente estable, donde los polos van a estar en el eje imaginario, y una vez que tengamos calculadas esa ganancia y midamos el periodo de las oscilaciones, de estas oscilaciones, pues se calculan estas ganancias proporcionales, el tiempo integral y el tiempo derivativo con esta tabla. Vamos a ver este método con una simulación aquí en Scilab. Tenemos aquí la planta. Y entonces, bueno, pues nosotros vamos a ir aumentando la ganancia hasta tener esas oscilaciones mantenidas. Vamos a probar a cambiar el tiempo, porque esto vamos a ponerlo en 20. Y bueno, aquí no hay oscilaciones mantenidas. Vamos a aumentar a 2. Aquí tampoco hay oscilaciones mantenidas porque el sistema se va haciendo más inestable, tiene que ser menor que 2. Tampoco aquí son mantenidas, sino que desaparecen. Bueno, en definitiva, al final, yo esto lo he hecho antes y con 1,9 obtenemos oscilaciones mantenidas en el sistema. Van disminuyendo, pero al final, si este tiempo nosotros le llevamos, por ejemplo, hasta 50, y aquí vamos a decir que vamos a llevar hasta los 50 últimos segundos. Bueno, pues esto van disminuyendo, pero finalmente aquí esto permanece ya en 50 segundos, pues 1,9. Con este valor de K igual a 1,9 y también tendríamos que medir el periodo de estas oscilaciones, que parece ser, bueno, pues que habría que medir el tiempo entre aquí y entre aquí, que es aproximadamente un segundo, parece. Bueno, habría que medirlo con mayor exactitud. A ver este periodo, el tiempo que está dando, ¿no? Aproximadamente un poquito más de un segundo, aproximadamente 1,2. Entonces, con esta tabla
y ese 1,9 calcularíamos esos parámetros empíricos del regulador PID.